Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, siempre listos, nunca inlistos. Bueno, más o menos. Oigan, vamos con la información, está variadón, es fin de semana y tenemos, bueno, muchos temas del espacio, de la tecnología, pero hoy se presenta un escándalo, la verdad, muy sorprendente, porque pues se les filtra accidentalmente una serie de, información secreta de dónde se encuentran las armas nucleares de los soldados americanos o de los Estados Unidos en Europa. O sea, y no nada más eso, o sea, no nada más saben la posición, o sea, en dónde se encuentran. Imagínense lo delicado que es esta información, o sea, ya ahora todo el mundo sabe, sobre todo pues a los que les puede interesar, ¿no? Potenciales enemigos de Estados Unidos. Ay, mira, ya mapearon en dónde tienen las armas nucleares, pero no solamente eso, sino se les fue información, por ejemplo, la palabra clave en caso de que hubiera algún problema, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas muy delicadas que, claro, pues esta información no se escribe, no es como que la tengan en en un librito, ¿no? Y dicen, ahí les van los libritos, los vamos a repartir a los soldados, no, sino que es información que se la dan específicamente a cierto personal de seguridad, a ciertos soldados, ¿no? Militares de cierto rango, y estas personas, pues al final son seres humanos, no son computadoras, y tienen que anotar. Y a la hora de anotar lo estaban haciendo en un lugar pues que era riesgoso, ¿no? Sí, bueno, toda esta investigación se hace por parte de unos periodistas que se llaman Bellingcat. Ese es el consorcio, así como la AP, la F. Bueno, una agencia de noticias, ¿no? Es una agencia de noticias independiente, por lo que yo entiendo. Pero, pues es este estudio donde se dan cuenta que los soldados militares, en vez de aprenderse de memoria esta información, bueno, sí se la aprenden de memoria, pero utilizan una aplicación. Utilizan unas aplicaciones que se llaman Chex, Quizlet y Cramp. Estas aplicaciones permiten poner esta información en privado. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Exacto. Lo hicieron público. Y esto tiene años ahí. Les pongo las aplicaciones ahí en el chat. Chex, Quizlet y Cramp, porque igual las pueden utilizar. O sea, para cuando quieran anotar. Ajá, sí, es como una nota, ¿no? Entiendo yo. Como fichas educativas para memorizar. Entonces, pues bueno, igual les van a servir, pero obviamente pues ustedes no se dedican, espero yo, a cosas del secreto militar y esas cosas. Bueno, él es un tema muy escandaloso que revela una agencia de noticias y de investigación periodística, pues que ha generado pues que muchos medios repliquen esta información, y esto ya fue borrado, a pesar de que la información, alguna de ella, tenía desde el 2013 ahí pública. Imagínense. Ahí, abierta, a que todo el mundo la vea. Pero, pues, inmediatamente se hace el escándalo y obviamente toda esa información se borró. No, me imagino cuántas cabezas rodaron por ahí, ¿no? Es impresionante. Dicen que cada generación se está volviendo más tonta. En este caso sí. En este caso aplica, ¿no? En este caso aplica. Y es impresionante la información que tenían. Aparte de los lugares exactos donde se encuentran escondidas estas armas nucleares, dan incluso información como el espacio exacto en los que se almacena el arma nuclear. Mencionan dónde están las cámaras, la frecuencia de las patrullas, o sea, de la vigilancia, la identificación única que debe tener los trabajadores en las zonas de acceso restringida, palabras secretas para que el guardia entienda que están siendo amenazados. O sea, una cantidad de información. También figuran detalles como las funciones laborales. Y aparte los militares tenían sus nombres, sus fotos de perfil. Hasta la foto del perfil, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos tenían la foto. O sea, con su link de LinkedIn, o sea. De LinkedIn. De LinkedIn. Ay, no puede ser, no puede ser. No, o sea, básicamente, pues, nada más imagínense el uso que se le puede llegar a dar en dado caso que hubiera un conflicto, pues, obviamente, supongo que ya lo hicieron en este punto, tendrán que cambiar de personal primero, entrenarlo bien, y obviamente pues tener otro tipo de modelo, porque esta información no puede estar un grupo de periodistas la consigue,
pero esta información está abierta, o sea, cualquiera podría haberla, haber tenido acceso, ¿no? Bueno, también venían instrucciones sobre cómo estaban las contraseñas, nombres de usuarios, si tenía que tener espacio o no, además de datos básicos como definición de términos, acrónimos, leyes, procedimientos, protocolos de radio y, bueno, obviamente esta red, de periodistas, como dije que se llama Bellingcats, quiso hablar con la OTAN, el Pentágono y otras autoridades que estaban conectadas porque les preocupaba el hecho, porque como periodista te preocupa el hecho de que, oye, vas a revelar la información y capaz de que me meto en un problema por esto. Exacto. Y pues bueno, obviamente... Sí. Eso que dices es muy importante comentarlo. No crean que esta información la dan los periodistas así nada más. Cuando es información delicada, primero, sobre todo a este nivel de poner en peligro a mucha gente, obviamente primero tienes que hablar con los gobiernos para que ellos también tomen sus precauciones. Imagínense, van a revelar esa información y pues pueden aprovecharla. Sí, sobre todo lo que les preocupaba no es tanto la información de las armas nucleares, sino la información de los militares, porque podría haber, por ejemplo, espías y cuestiones así que sí se pone de riesgo la vida de ellos. Sí. Pero bueno. Se dio el aviso también para que igual pues tachen algunos nombres. Los borren y todo. Ese tipo de cosas. Pero bueno, es un escándalo, está dándole la vuelta al mundo, seguramente lo van a escuchar en algún medio por ahí, es obviamente algo muy importante. Y fíjense, hablando de pues temas de seguridad y esto, también empieza a darse la idea, ¿no? De que qué pasaría si fuéramos gobernados por una inteligencia artificial. Y literalmente esto se ha hecho pues una encuesta, una pregunta a mucha gente en Europa. Aunque la intención es más conocer la opinión de la gente en los políticos, pues es muy interesante porque se les pregunta si verían correcto que quitaran a algunos congresistas. O sea, vamos a decir que tenemos 300 diputados. Nuestros diputados que son saltamontes, que nadie vota por ellos. Que tenemos 300 diputados. En lugar de tener estos diputados, ¿cómo les llaman? ¿Plurinominales? Los pluris, ¿no? En lugar de tenerlos a ellos, mejor ponemos en lugar de ellos a una inteligencia artificial que esté programada para el bienestar del país, ¿no? Y para el bienestar de todos, ¿no? Vamos a suponer que logramos una gran programación, un gran algoritmo, ¿no? En el que dice, bueno, esta inteligencia va a tomar decisiones tomando en cuenta, pues, todas las variables posibles, ¿no? Al mismo tiempo tienes políticos, o sea, no te están diciendo, te van a gobernar 100% los políticos, no. Pero la pregunta era muy interesante, a ver qué opinaban los europeos, a ver qué opinaban los americanos, y así nos estuvieron haciendo preguntas, incluso en China hicieron la pregunta, y la respuesta es sorprendente. Creo yo que hay mucho malestar con los políticos, mucha desconfianza, se les ve con una actitud de ineficaces, corruptos, etcétera. Y no es nada más en México, esto es en todo el mundo por la respuesta que han dado, ¿no? Ajá, sí, les preguntaron a 2.768 europeos que de muchas diferentes demografías, no nada más uno para tener, digamos, como un cálculo más general sobre esto y sobre si les gustaría votar por celular, que me parece genial. Y votar por celular también. Sí, okay. Pero bueno, lo importante, obviamente, y lo más sorprendente es esto que dice Pepe, lo de la inteligencia artificial, que sería quitar cierta cantidad de diputados y reemplazarlos por una inteligencia artificial. Y en total el 51% apoyó reducir el número de diputados por esta inteligencia artificial. Digo, un paréntesis. ¿Dónde se utiliza ya en este momento la inteligencia artificial de este tipo de algoritmos? Se utiliza para detección de enfermedades. O sea, tú vas y te haces un examen y lo que revisa realmente, o sea, el doctor te da y te dice la explicación, pero muchos de estos exámenes son revisados por una inteligencia artificial. Y el análisis que te dan es de la inteligencia, ¿no? Aunque, digo, te dan el lado humano y sale el doctor al frente y todo, porque pues al final es el que hace el estudio, pero la inteligencia es la que pues realmente está haciendo el trabajo, ¿no? Igual también se utiliza, por ejemplo, para pilotear aviones, o sea, y para detectar, por ejemplo, riesgos en el clima. O sea, ya lo estamos utilizando. La inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Tenemos un mundo más seguro gracias a la inteligencia artificial, pero pasar al tema de política tal vez ya sea un tema pues preocupante, pero bueno. No sé, yo estoy muy de acuerdo. Depende, ¿no? Depende cómo sean tus políticos en tu país, obviamente. Digo, al parecer yo creo que iguales. Si aquí les preguntas en México, probablemente muchos dirían, pues, o diríamos, ¿verdad? Oye, pues prefiero, ¿verdad? Pero bueno,
El punto es que los europeos sorprenden, ¿no? Sí, el 51% en general apoyan el uso de una inteligencia artificial, de quitar diputados. Entre la edad de 25 a 34 el 60% y de los de 34 a 44 el 56%, que bueno, obviamente son las personas que tienen más contacto con la tecnología y seguramente si les preguntas a los más chicos, todavía más, ¿eh? Sí, claro. Se emocionan con la idea de pensar en que una inteligencia sea la que tome las decisiones, porque al final de cuentas, como dijo aquí, creo que fue Geraldine, pues ellos no son corrompibles. También, en teoría, si les haces un algoritmo, no ven por su interés, que es lo que pasa con los políticos, que toman ciertas decisiones que si me afecta a mi popularidad, aunque es una buena decisión, o sí, prefiero ser popular. Exacto, aquí ya no anda, o sea, tendrías que tomar la decisión en base a lo mejor para la población. Lo mejor y lo que es posible, ¿no? Porque ya nos han estado, ha sido muy engañoso el político en general en el mundo, en el que siempre te ofrece cosas imposibles, que nunca se logran, y que bueno, pues eso es lo que hace que logren votar por ellos, ¿no? Que te ofrecen las perlas de la vida, pero la mera no es cierto. Y una inteligencia artificial, por lo menos, obviamente no para que sea un presidente o para que sea alguien de justicia, obviamente, pero para ciertos temas de decir, ¿sabes qué? ¿Esto es posible o no es posible? Pues a ver qué dice ¿no? el algoritmo. Dice, pues sabes que no es posible y que te dé las razones, ¿verdad? O sea, que sí te ponga al menos las evidencias del por qué no es posible o por qué sí es posible, sí, en ese punto, ¿no? Por ejemplo, una secretaría de lo que es urbanización, de comunicación y transporte, ahorro pues de agua, todo de eso gasolina, que es como muy técnico, fácilmente lo puede hacer pues sí, una inteligencia artificial, ¿no? Siempre nada más son datos en sí. Sí, o sea, hay cosas que no, o sea, a lo mejor un tema pues educativo, un tema social, un tema sí, de humanidad más humano, pues obviamente no es posible, ¿no? Pero hay ciertos aspectos a lo mejor que podríamos tener. Pero bueno, es bien interesante la respuesta de los chinos, ¿eh? Sí, bueno, vamos por los países. Los países que más les gustó la idea, en primer lugar, es España, que bueno, tiene muchísimos problemas con sus gobernantes. O sea, ellos dijeron que sí, ¿no? El 66%, wow. Y luego Italia con el 59%, que tienen problemas de corrupción también fuertísimos. Fíjate que, bueno, entonces está interesante porque mientras más corrupción hay en el país, más te aceptan algo que sea distinto, ¿no? Estonia también con el 56%. Ahora los países que menos les gustó la idea, pues el Reino Unido con el 69%, no me sorprenden, todavía tienen reina. Sí, o sea, ellos todavía no pueden salir digo, aunque ya tienen una democracia, pero al mismo tiempo mantienen su monarquía, o sea que al final de cuentas, pues... Que realmente no hace nada. No hace nada. Pero ahí la tienen. Y no, lo tienen a los Países Bajos, que el 56% no está de acuerdo. Okay. Y Alemania con el 54%. Ahora, en Europa, el 75%... y en China también hicieron la misma pregunta, como dijo Pepe. El 75% de las personas está de acuerdo con que se reemplace. Eso es muy interesante porque... Y en Estados Unidos ocurre totalmente lo contrario. Bueno, ahorita vamos a pararnos también nada más en China porque, okay. O sea, China, pues al final de cuentas tiene un gobierno que pues en algunas cosas les ha ido bien, tema económico, tema pues cómo ha mantenido el tema de la seguridad, pero también por otro lado pues ahí sigue habiendo corrupción, sigue habiendo problemas de ese tipo, y esto es una dura crítica de los ciudadanos chinos que dicen, pues aún y que tenemos unos políticos que pues han sacado al país de la pobreza, ¿no? Pues aún así ellos preferirían entonces tener un algoritmo, ¿no? Un algoritmo, y con los Estados Unidos ocurre todo lo contrario. El 60% no está de acuerdo con que una inteligencia artificial o sea, que se reemplazara a diputados por una inteligencia artificial. Imagínate, prefieren Trump. Pero obviamente, pero obviamente, como decían ahí, uno de los peligros también es quién va a programar claro, la inteligencia artificial. A final de cuentas sí depende de un ser humano, entonces sí podría estar como con ciertos prejuicios que ya lo hemos visto. Tendría que tener el lado humano, o sea, siempre tendría que tener una revisión por el lado humano, o sea, 100% inteligencia artificial, claro que no se puede, por lo menos hasta el nivel que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Nada más. Se me atoró. No sé si soy... Sí, ya corre. Bueno, vamos pues a otro